es el swing bendito de sabor a Cristo en Navidad. Elevo aquí mi canto para unificar a los hijos de Dios en esta Navidad, a los hijos de Dios en esta Navidad. Que haya más hermandad y nos ayudemos más, que haya más hermandad y que nos amemos más, 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 y que nos amemos más. Que tú me des tu mano y yo te dé la mía, que tú me des tu mano y yo te dé la mía, para que así vivamos todos en armonía, para que así vivamos todos llenos de alegría, y que haya más hermandad y nos ayudemos más, y que haya más hermandad y que nos amemos más, y que nos amemos más, y que nos amemos más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intersección de nuestra Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Buenos días, muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a esta mañana maravillosa, a este nuevo día, a este nuevo despertar que el Señor nos proporciona. La grandeza de Dios en nosotros cada día, hermanos, es por su gracia, por su poder, que nosotros podemos levantarnos al despertar. El Señor, bendito Dios, a través de su gracia, pues permite en nosotros caminar, hermanos, aun sea en el centro de la dificultad. Dios es poderoso, Él es el grande, el misericordioso, y a través de su gracia, pues permite que nosotros podamos recibir la luz de cada día, hermanos. Cada día es un milagro. Al despertar, el Señor nos proporciona lo que necesitamos. No tener miedo, nos dice el Señor en cada una de nuestras acciones. No temer, porque si Cristo está con nosotros, ¿quién en contra? Aleluya, bendito Dios. Pues a levantarnos, hermanos, en este día con ánimo, con decisión, firmeza, pero sobre todo con fe. Para agradar a Dios debemos despertar con fe para poder entrar y recibir las bendiciones que el Señor nos va a dotar. Bendito Dios. Gracias, hermanos, por estar en sintonía como cada día en esta que es tu emisora, Jesús y María FM,
la emisora de Jesús. Y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra, mis hermanos queridos. Qué bueno que Dios nos permite a través de estos medios, estas plataformas, hermanos queridos, unirnos al mensaje, a la palabra que es vida, hermanos. La palabra que existía antes de todo, por la palabra se ha creado todo, hermanos. Es por eso que nosotros debemos conectarnos a través de la palabra del Señor, porque a través de ella vamos a recibir las grandezas, los beneficios, las bendiciones, milagros que Dios proporciona, hermanos queridos. Dice que en el principio ya existía la palabra, hermanos, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Por eso es que está todo, hermanos, en las Sagradas Escrituras. Y qué bueno cuando Dios ablanda nuestros corazones y nos permite a nosotros ser sus discípulos, ser sus hijos fieles, hijos legítimos, que no se distraen, que no se dispersan y que se mantienen en el camino. Esa es la grandeza que Dios realiza en nuestras vidas, permitir que nosotros podamos abrir nuestros corazones, porque es el Señor que llama a los que Él quiere, hermanos. Por medio de la palabra se hizo todo. O sea, todo está hecho a través de la palabra porque ya existía antes de todo. Y sin la palabra, o sea, sin ella, no se hizo nada de lo que se ha hecho. O sea, en la palabra había vida, hermanos. La palabra es viva, vida eficaz. Y la vida era la luz de los hombres. Por eso debemos estar nosotros conectados cada día. Es como la rama, es como los sarmientos. Cuando están sujetos al árbol, cuando el sarmiento está unido al árbol, siempre está frondoso, da fruto, pero cuando se desprende del árbol, pues se seca y será tirado al fuego. Eso debemos de nosotros de aprender, de mantenernos siempre conectados a esa gracia, a ese poder de Dios, para poder dar frutos, mis queridos hermanos. Pues hoy estamos de fiesta, hermanos. Es un día maravilloso. Ayer también estuvimos de fiesta, pues celebramos ayer a San Esteban, este protomártir, o sea, el primero de los mártires entre todos los cristianos, los apóstoles, discípulos. Él fue el primero, ayer San Esteban, el protomártir. Y hoy, pues seguimos en esta fiesta maravillosa, hoy martes 27 de diciembre, apenas unos días ya para finalizar este año. Pues hoy celebramos la fiesta de San Juan Evangelista, San Juan el Apóstol, el discípulo amado, hermanos. Una fiesta maravillosa, este gran santo, San Juan Apóstol, el Evangelista. Entonces, son estos grandes santos que a nosotros nos conducen, hermanos, a un camino lleno de gloria, cuando nosotros podemos ver todos estos procesos a los cuales se sometieron estos grandes hombres, estos grandes llamados que Dios le hizo en su momento, como hoy nos lo hace a nosotros. Entonces, aprender, hermanos, abrir los corazones nuestros. Y hoy, más que nosotros conectarnos, que es una gracia, debemos facilitarle a Dios que Él entre en nosotros. Y hay 3 requisitos a través de hoy, de los textos que vamos a aprender hoy. 3 características maravillosas que debe tener un buen cristiano, así como estamos viendo a este gran santo de hoy, apóstol, a San Juan el Evangelista en esta fiesta. Y las 3 características son oír, ver y creer, hermanos. Esos son los requisitos que hoy vamos a aprender para lograr conectarnos, para ser buenos servidores, buenos seguidores de Jesús. En definición, ser un buen cristiano. Cuando nos llamamos ser cristiano, es porque nosotros observamos, ¿verdad?, los preceptos, mandatos, mandamientos que Cristo nos ha enseñado, que el Dios Padre ha trazado. Entonces, vamos a ver hoy y vamos a aprender con lo que tiene que ver con este San Juan, este apóstol maravilloso, este santo de hoy. Juan el Evangelista es de la denominación convencional del autor del Evangelio según San Juan. Dice que nació 10 años después de Cristo en Betsaida y muere en Éfeso, en Turquía,
Dice que el lugar de sepelio fue en la Basílica of St. John, en Selkut, Turquía. Su hermano Santiago el mayor, sus padres Zebedeo y Salomé, San Juan el Evangelista, el apóstol. Juan significa Dios es misericordioso. Este apóstol tuvo la inmensa dicha de ser el discípulo más amado de Jesús y se ha hecho muy famoso por haber compuesto el cuarto evangelio, mis queridos hermanos. San Juan el Evangelista, a quien se distingue como el discípulo amado de Jesús y a quien a menudo le llaman el divino, o sea, es decir, el teólogo, sobre todo entre los griegos y en Inglaterra. Era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador. Junto con su hermano Santiago se hallaba Juan remendando las redes a la orilla del lago de Galilea, cuando Jesús, que acababa de llamar a su servicio, a su apostolado, a su ministerio, a Pedro y a Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus apóstoles. El propio Jesucristo les puso a Juan y a Santiago el sobrenombre de Boanerges, o sea, hijos del trueno. En Lucas 9:54 podemos ver este pasaje cuando ellos piden bajar fuego del cielo, ¿verdad? Y aunque no está aclarado si lo hizo como una recomendación Jesús o bien a causa de la violencia de su temperamento. Se dice que San Juan era el más joven de todos de los 12 apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. En el evangelio que escribió se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y es evidente que era de los más íntimos de Jesús. El Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago en el momento de su transfiguración, así como durante su agonía en el huerto de los olivos. En muchas otras ocasiones, Jesús demostró a Juan su predilección o su afecto especial. Por consiguiente, nada tiene de extraño desde el punto de vista humano que la esposa de Zebedeo pidiese al Señor que sus dos hijos llegasen a sentarse junto a él, uno a la derecha y el otro a la izquierda en su reino. Juan fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de la última Pascua, y en el curso de aquella última cena, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús y fue a Juan a quien el maestro indicó, no obstante que Pedro formuló la pregunta, en nombre del discípulo que había de traicionarle. Es creencia general la de que era Juan aquel otro discípulo que entró con Jesús ante el tribunal de Caifás, mientras Pedro se quedaba fuera. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo, mis queridos hermanos, al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres, y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor. Mujer, he ahí a tu hijo, murmuró Jesús a su madre desde la cruz. He ahí a tu madre, le dijo a Juan. Y desde aquel momento el discípulo la tomó como suya. El Señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre. Pero entre todos los hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue el primero. Tan solo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa como una verdadera madre y honrarla, servirla y cuidarla en persona. Pues es una distinción, ha sido y será por siempre, ¿verdad? Este privilegio recibido por el discípulo amado San Juan Apóstol, evangelista, brindado a través de Juan para todos nosotros. El mismo Jesús nos lo hace a nosotros a los pies de la cruz, mis queridos hermanos. En la primera lectura de esta mañana, de este día maravilloso, vamos a ver al comienzo de la primera carta del apóstol San Juan,
en el capítulo 1, que nos va a decir lo que existía desde el principio, o sea, lo que hemos oído y lo que hemos visto, hermano. O sea, el testimonio, cómo nosotros debemos prestar atención a la escucha y al ver, para poder facilitar lo que Dios quiere que llevemos hacia adelante, o sea, a todos los confines de la tierra. Por eso dice Juan hoy en esta primera carta, que es el comienzo también de la primera lectura de este día, en el capítulo 1, que lo que existía desde el principio con relación a lo que hemos visto y oído, con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palpamos con nuestras manos, la palabra de la vida. O sea, pues la vida se hizo visible a través del Verbo encarnado. Entonces, por eso hoy, mis queridos hermanos, tanto en la primera lectura como vamos a ver más adelante en el Evangelio, hay que aprender a oír, hermanos, aprender a escuchar. Y cuando se trata de la palabra de Dios, la dispersión y la distracción son enemigas nuestras, esas dos condiciones que nos hacen tanto daño, porque no nos permiten a nosotros oír la palabra de Dios, que es la vida, hermanos, es la conexión por la cual Dios nos traza a nosotros las pautas de salvación. Oír, o sea, escuchar, poner oídos atentos, abiertos, y pedirle a Dios donde estemos nosotros que haya una celebración en el grupo, en la comunidad, en la Santa Misa, donde quiera que se está hablando de Dios, hay que prestar oído atento siempre. Escuchar, hermanos, es una virtud, porque muchos queremos hablar, y al hablar tanto y tanto, pues escuchamos poco. Entonces, tenemos dos oídos para eso, y es para que prestemos más atención a la escucha que a la palabra, una sola boca. Entonces, oídos dos. Oír es una virtud que vamos a pedirle a Dios que cada vez que estemos nosotros en contexto de la palabra, pues que el Señor descongestione nuestros oídos, que los destape, que de repente en ocasiones nos presentamos con los oídos tapados, entonces no podemos recibir, no vamos a escuchar nada. Entonces dice hoy Juan, en esta primera lectura de este día, la primera carta del apóstol en el capítulo 1, que también lo que hemos visto, hermanos, lo que hemos visto, o sea, las maravillas, las grandezas, para eso son los sentidos, para que lo pongamos en práctica. De nada vale que estemos escuchando y además viendo lo que Dios hace en cada día, en cada momento, en todo nuestro caminar, y que entonces no comuniquemos eso. Eso es como recibir talentos, dones en nuestras manos y engavetarlo. Es como guardarlo, enterrarlo. Entonces, al hacer eso, no nos estamos dando cuenta que hasta eso que tenemos, pues, nos será quitado si nosotros no aplicamos esas bendiciones que el Señor hace llegar a nosotros a través del oído y de la vista. Pero no es para que la guardemos, no es para que nos la reservemos, es para que la podamos comunicar. Y ahí viene, hermanos, la importancia del testimonio. Hermanos, sin el testimonio no podemos alcanzar alegría completa. Como dice San Juan hoy al finalizar, es el testimonio el cual nos permite la plenitud de la alegría, o sea, la alegría completa. Entonces hay que dar nuestro testimonio. Muchas veces tenemos vergüenza y creemos que vamos a ser avergonzados por esos testimonios. Es mentira del enemigo, que nos pone nosotros la timidez y la vergüenza para que no podamos dar los testimonios. Ahora, para pecar, Él es dado y Él es muy astuto y hábil para hacernos pecar, nos quita la vergüenza para pecar. Cuando Él quiere que nosotros caigamos en el pecado, Él nos desprende de la vergüenza. Entonces, cuando vamos a dar los testimonios que deberán arrastrar a aquellos que están en necesidad, aquellos que están en crisis, y a través de nuestro testimonio que Jesús prepara para que ellos sean levantados, pues entonces Él nos pone la vergüenza. Sin el testimonio no podemos alcanzar la alegría completa. Por eso va a decir hoy el Señor, a través de la primera lectura del apóstol San Juan, que eso que hemos visto y oído
se lo anunciamos, hermanos. Hermanos, tenemos que ser precisos con lo que escuchamos y vemos. No podemos ni una coma, como dicen el Señor en los evangelios. No podemos quitarle ni ponerle ni una tilde, ni una coma, porque debemos nosotros de comunicar tal cual es el evangelio. Eso que hemos visto y oído, se los anunciamos para que estén unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces dice que escribimos, termina diciendo el apóstol, escribimos esto, o sea, este es el testimonio, y lo escribimos para que nuestra alegría sea completa, aleluya, bendito Dios. Es la confirmación de que a través del testimonio pues va a arrastrar a tantas y tantas almas para Jesucristo. Les hemos escrito esto para que nuestra alegría sea completa, bendito Dios. Pues en el Evangelio de esta mañana, mis hermanos queridos, también tomado de San Juan, ¿verdad? En el capítulo 20, versículo 2 y siguiente, vamos a ver cómo María Magdalena dice que se echa a correr el primer día de la semana. Este evangelio maravilloso, este pasaje donde vemos cómo el Señor le entrega esta gran distinción a María Magdalena, esta mujer arrepentida, esta mujer que había recibido una conversión radical. Eso es lo que nosotros debemos también de buscar la manera de ser radical, o sea, radical en la conversión, en el arrepentimiento, o sea, romper con todo el pecado. No importa, como dicen los textos, cuáles pecados había borrado el Señor de ella, cuántas veces, cuántos espíritus inmundos puedan haber. Eso no importa para el Señor, lo que importa es el corazón contrito y arrepentido. Y dice que el primer día de la semana María Magdalena se echa a correr a donde estaba Simón Pedro y los otros discípulos a quien tanto quería Jesús, y va con esta inquietud grande, como de repente nos pasa a nosotros, hermanos, cuando estamos atravesando grandes desiertos, cuando sentimos desolación en nuestras vidas. No sabemos dónde está Jesús, no sabemos dónde lo han puesto, dónde lo han llevado, y por eso ella, al no encontrarlo, como nos pasa a nosotros en nuestra vida a veces, que no vemos, no encontramos a Jesús en nuestros caminos, y que Jesús está en ese gran silencio, trabajando para que la bendición sea más grande y más fuerte. Entonces, dice que ella llega corriendo a Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba tanto. Entonces, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, hermanos. Entonces dice que Pedro sale corriendo, ¿verdad? Y que el otro discípulo corría más. Este es el pasaje de las Santas Escrituras cuando María Magdalena decide ir temprano ese primer día, y cuando entra al sepulcro no encuentra a Jesús. O sea, ya Jesús está vivo, ya Jesús está resucitado. Entonces dice que más tarde al Pedro correr menos que el discípulo amado, o sea que Juan, pues Juan llega primero al sepulcro, pero no entra, hermano. O sea, Juan le da el señorío a Pedro en sentido de respeto, y lo que él sabía que Jesús había hecho con Pedro, que le había entregado las llaves del cielo, que había dicho que sobre esa roca que era Pedro, pues iba a construir su iglesia. Entonces Juan espera a Pedro y Pedro entra y confirma, y dice que más tarde entra entonces el otro discípulo, y que entra, bendito Dios, al sepulcro, que vio y creyó. Por eso las características, o sea, los tres requisitos de esta mañana maravillosa, a través de los textos, tanto en la primera carta del apóstol San Juan, en la primera lectura de este día, con el Evangelio, tienen que ver con esas tres grandes características en nuestras vidas, que al asumirla nos van a acercar más a Dios, nos van a acercar más a su gracia, a su favor. Entonces, oír, ver y creer, hermanos. Por eso dice hoy en la primera lectura San Juan que desde el principio existía todo, y que lo que hemos visto y oído, pues eso es lo que le anunciamos. O sea, lo que hemos visto y oído, le damos testimonios y le anunciamos, hermanos,
Entonces, en el Evangelio dice que Juan, al entrar después de Pedro al sepulcro y confirmar que Jesús ya no estaba ahí, como le había anunciado María de Magdalena. O sea, María Magdalena ya le había dicho que no sabía dónde lo habían puesto, porque lo habían trasladado, creía ella que se lo habían llevado y estaba preocupada, pero Jesús había hecho, bendito Dios, a ellos tantas veces ese anuncio, se lo había comunicado con frecuencia de que iba a resucitar al tercer día. Pero Juan entra después de Pedro y dice la palabra y termina este maravilloso evangelio de este día. Entró después de Pedro, vio y creyó, hermanos. Hay que oír, hay que ver para poder creer. Esas son las tres características que debemos nosotros de buscar, pedir, requerirse al Señor todos los días para ser un buen cristiano. Oír, ver y creer, hermanos. Al oír, nosotros nos llenamos de fe, porque al oír es que entra la palabra de Dios. Al verla podemos palparla y hasta tocarla. Y al escucharla, verla y palparla, entonces vamos a creer que Jesucristo está vivo y lleno de poder. Entonces, hermanos, esas son las tres características de este día para poder lograr nosotros un camino a la plenitud, un camino a la verdad, un camino a la vida. Oír, ver y creer, las características o requisitos que debe tener un buen cristiano, un buen católico, un buen servidor de Jesucristo. Gracias, hermanos queridos, por este día, por estar con nosotros como cada día, y gracias, Señor, gracias mi Dios por esta que es tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza de este día, bendito Dios. Y gracias, mis hermanos, por estar en sintonía con nosotros como cada día en esta que es tu emisora, Jesús y María FM, la emisora de Jesús. Y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra. Mañanas, mis queridos hermanos, si el Señor nos lo permite, pues nos vamos a encontrar en un programa más. Ya lo saben, mis hermanos queridos, les anunciamos lo que hemos visto y oído. Aleluya. Que pasen un día maravilloso, grandioso, poderoso, pero sobre todo santo. Mis queridos hermanos y nuestro director, ha sido todo por hoy. Bendiciones mil.